Eisenhorn. Senos. En el milenio 41, no hay paz entre las estrellas, no hay descanso, no hay compasión, no hay justicia, solo guerra. Una guerra tan antigua, tan vasta, que ya no se lucha por la victoria, sino por la mera supervivencia. El imperio del hombre, una civilización galáctica podrida por dentro y asediada desde fuera, sobrevive bajo la tiranía del miedo, el fanatismo y la guerra santa. Sus enemigos no son solo xenos y demonios, también lo son los pensamientos peligrosos, los libros olvidados, las verdades no autorizadas. En este universo agrietado, donde el valor es un recurso escaso y la piedad es debilidad, un solo hombre puede ser un arma. Pero, ¿qué ocurre cuando esa arma empieza a apuntar en direcciones incómodas? ¿Quién vigila al vigilante cuando el vigilante se llama Eisenhorn? Un inquisidor. Su historia no es de redención, tampoco de gloria. Es la historia de cómo un servidor ejemplar del emperador empezó a caminar hacia la sombra, convencido de que lo hacía por el bien de todos. El imperio del hombre. 1.000.000 de mundos, 1000 veces más guerras y una sola fe. El imperio del hombre sobrevive por su brutalidad, por su dogma, por la sangre de miles que mueren cada día en nombre de un dios emperador que ya no habla, pero exige obediencia absoluta. Es un régimen sin esperanza, sin elección, y aún así es lo único que se interpone entre la humanidad y la extinción. Los enemigos están por todas partes. Xenos, razas alienígenas hostiles, herejes, cultos que adoran al caos, demonios que acechan desde el disforme, y algo peor, la corrupción interna. La Inquisición no es un ejército, no es una policía, no es un consejo, es algo más peligroso, un hombre con poder absoluto y una misión clara. La Inquisición actúa donde nadie más puede. Interroga, ejecuta, destruye, sin responder ante nadie. Son los jueces secretos del imperio. Hay quienes los temen, otros los odian, y algunos, como Eisenhorn, los encarnan con todo el peso de su alma. Gregor Eisenhorn no era un fanático, no era un sádico, era, a su manera, un hombre justo. Creía que el imperio podía protegerse sin volverse como sus enemigos. Creía que el fin no siempre justificaba los medios. Creía que había líneas que no debían cruzarse. Y por eso, su caída dolió más. Porque no fue un monstruo desde el principio. Fue un hombre razonable, llevado al límite por una verdad que el imperio no quería ver. Todo comenzó en el planeta Hubris, un mundo helado azotado por tormentas capaces de desgarrar edificios. Allí, durante el invierno profundo, un noble llamado Pontius Clau Eiklon murió en circunstancias sospechosas. Oficialmente, fue un accidente. En realidad, su mansión escondía textos prohibidos, menciones al Liber Heresius, un libro legendario, un texto prohibido por la Inquisición, un fragmento de conocimiento que no debía existir. Eisenhorn fue enviado a investigar, con su séquito, a Emos, un lex mechanic anciano, erudito, Midas Betancore, piloto, exmilitar, hombre de acción, Fischig, agente de la ley convertido en guardaespaldas. Juntos, desenterraron algo más grande que un asesinato, una red de tráfico de objetos genos, rituales prohibidos y restos de una familia maldita, los Glow, cuyo linaje se creía extinto. Eiklone no era un coleccionista caprichoso, era un nodo, una pieza de una red galáctica secreta que intentaba reconstruir el Liber Heresius, un texto que combinaba saberes humanos, alienígenas y algo más oscuro. Eisenhorn encontró un fragmento. No lo destruyó, lo estudió, y por primera vez sintió que el libro lo miraba de vuelta. Podía haberlo dejado ahí. Podía haber informado a Lord Xenos. Podía haber entregado el fragmento. Pero no lo hizo, porque entendió que otros ya lo buscaban.
que la Red Claw no solo quería reconstruir el libro, sino usarlo. Y si eso era cierto, Eisenhorn tenía que adelantarse, no como inquisidor, como estratega. Así comenzó la caza, no de un asesino, no de un culto, sino de una idea que podía salvar al Imperio o destruirlo. Y Eisenhorn, armado con su fe y con una pieza prohibida del infierno, dio el primer paso hacia su destino. El libro no habló, pero Gregor Eisenhorn lo escuchó. Tras el caso en Hubris y el descubrimiento del fragmento del Liber Heresius, el inquisidor no descansó. No podía. Cada día que pasaba, más piezas encajaban en una red demasiado grande para ser casualidad. La familia Glow, los textos prohibidos, el tráfico interplanetario de artefactos, los símbolos del caos camuflados entre teología y ciencia, y el libro, o lo que quedaba de él. Ese fragmento era más que una pista, era una puerta, y Eisenhorn estaba a punto de cruzarla. Su siguiente destino fue el planeta Gudrun, un mundo de tradición académica, sede de uno de los archivos inquisitoriales más antiguos del subsector. Allí esperaba encontrar referencias más concretas sobre el Liber, los Claw y sobre posibles fragmentos adicionales. Lo acompañaban Aemos, Betancore y un nuevo aliado, Gideon Ravenor, inquisidor en formación, joven, brillante, disciplinado, un psíquico poderoso, capaz de leer emociones, intenciones, patrones mentales. Ravenor era lo más cercano a un discípulo que Eisenhorn había tenido, y era leal a la verdad y al Imperio. Al menos entonces, en Gudrun, Aemos y Ravenor accedieron a registros sellados. Lo que encontraron era inquietante. El Liber Heresius no era único. Existieron varias copias parciales diseminadas en el tiempo y el espacio. Algunos fragmentos contenían esquemas de máquinas imposibles, otros, tratados de manipulación psíquica avanzada. Y lo más perturbador, varias investigaciones previas fueron canceladas abruptamente, con inquisidores desaparecidos o ejecutados por sus propios compañeros. Ravenor, siempre racional, propuso un alto. Tal vez no debamos ir más allá. Si el libro está maldito y todo aquel que lo estudia cae, quizá debamos destruir lo que tenemos y cerrar el caso. Pero Eisenhorn ya había ido demasiado lejos. Si lo destruimos ahora, solo lo retrasamos. Si lo entendemos, podemos detener a quienes vendrán después. Y así se selló su destino. Una investigación paralela reveló que uno de los inquisidores anteriores al caso Claw, Kixos, había caído en desgracia tras invocar una entidad disforme. Un nombre surgía en los informes, casi como un susurro: Cherubael, un Demon Host, un alma demoníaca encadenada a un cuerpo físico mediante un ritual oscuro, un horror prohibido, una herramienta abominable. Kixos lo había usado, había sido expulsado y había desaparecido. Pero Eisenhorn descubrió algo peor. El ritual aún existía, y alguien lo había replicado recientemente. Mientras inspeccionaban una pista en la periferia de Gudrun, el séquito fue emboscado por un grupo de soldados encapuchados. No eran humanos del todo, piel grisácea, ojos negros, implantes arcanos, movimiento sincronizado. Aemos fue herido, Fischig abatido momentáneamente. Ravenor, superado mentalmente por una presencia del disforme, quedó inconsciente, y Eisenhorn invocó. Usó parte del conocimiento del fragmento y recitó un pasaje que no había entendido del todo. El aire tembló, las sombras se rasgaron, y por unos segundos una figura encadenada emergió. Cherubael, no entero, no completo, un eco, un parpadeo, pero suficiente para incinerar a 3 atacantes y dejar a los demás huyendo con gritos que no tenían forma humana. Cuando el combate terminó, Ravenor despertó y lo supo. ¿Qué has hecho? Eisenhorn no respondió.
Pero su mirada lo decía todo. Había cruzado una línea y no se había roto. Y eso era lo más peligroso. Eisenhorn ordenó trasladar a Aemos a la Essen para tratamiento. Betancore guardaba silencio. Fischig no preguntó. Pero Ravenor no lo soltó. La Inquisición no nos enseña a usar armas del enemigo. Nos enseña a destruirlas. Has abierto una puerta, Gregor, y si no la cierras, otros lo sabrán. ¿Y si ya lo saben? Eisenhorn replicó con una frase seca. Prefiero cometer un crimen que permitir un apocalipsis. Ravenor no respondió, pero algo se rompió entre ellos. En los archivos de Gudrun, una última pista apareció. Un nombre. Inquisidor Larcus Häldan, una figura silenciosa, poderosa, que había investigado los Glau y el Liber Heresius años atrás, y luego desaparecido sin dejar rastro. Pero su firma aparecía recientemente en comunicaciones selladas, y su rastro llevaba a un mundo colmena llamado Dürer. Eisenhorn lo entendió como una advertencia. Si Häldan aún vivía, y si estaba relacionado con el libro, entonces lo que había enfrentado en Hubris era solo el prólogo. Había comenzado con una investigación. Ahora era una guerra, no entre imperio y traidores, sino entre doctrinas. Destruir o comprender, purificar o contener, quemar o usar. Eisenhorn había elegido, pero aún no sabía el precio. Y en Dürer, alguien lo estaba esperando. No hay peor enemigo que el que se viste como tú, habla como tú, y actúa en nombre de la misma causa. Tras los eventos de Gudrun, Eisenhorn estaba herido. No físicamente, pero algo dentro de él había cambiado. Había usado una herramienta prohibida. Había invocado algo que no debía existir, y no se había arrepentido. En silencio se preguntaba: ¿dónde termina el Inquisidor y comienza el hereje? La respuesta estaba en Dürer. Dürer, colmena podrida. El planeta Dürer era un infierno vertical. Cientos de niveles subterráneos, ciudades sobre ciudades, corrupción industrial, religión mezclada con superstición. Allí, Eisenhorn debía encontrar a Häldan, antiguo inquisidor desaparecido, y clave para entender qué pasaba con el Liber Heresius. La colmena estaba controlada por administradores imperiales, pero los rumores decían que Häldan había tomado el control de facto de las esferas interiores, no como juez, como Dios. En los niveles bajos, Eisenhorn y su séquito encontraron algo inesperado: un templo, no del emperador, sino una capilla arcana, estatuas de hueso, relieves alienígenas, símbolos de convergencia entre fe imperial y tecnologías prohibidas, y en el centro, un trono, vacío, hasta que llegó Häldan, Larcus. Häldan había sido inquisidor, había servido con honor, hasta que se perdió en una misión contra los Eldar oscuros, pero ahora estaba allí, vivo, o algo parecido. Su rostro estaba cubierto por una máscara metálica, su cuerpo reparado por injertos biomecánicos, y su voz, como una bocina rota entre el warp y el metal. Gregor, bienvenido. Has seguido las huellas, has entendido el poder. Ahora dime, ¿por qué te resistes? Häldan no atacó, habló, y cada palabra era un veneno suave. El imperio está muriendo, Eisenhorn, y tú lo sabes. Seguimos destruyendo el conocimiento que podríamos usar. El caos no teme, aprende. Nosotros tememos, por eso estamos estancados. El libro no es herejía, es una herramienta. Como tú, como yo, Pontius Glau comprendió eso, y tú lo comprenderás también. Mientras hablaban, Eisenhorn notó el gesto de Fischig. Una mirada, una señal. Había francotiradores ocultos, sello inquisitorial, pero modificado. Häldan había convertido a su séquito en una secta. Y no era el único. Había otros nombres.
otras rosetas, una facción oculta dentro de la propia Inquisición. El Ordo se había fracturado sin que nadie lo admitiera. Eisenhorn actuó. Una señal mental a Ravenor, un campo de dispersión activado por Aemos. Fiskig lanzó una granada cegadora, y el infierno estalló. Los sirvientes de Haldane luchaban como fanáticos. Uno se inmoló. Otro invocó una criatura del Warp que desgarró el aire. Aemos fue alcanzado. Betancore descendió con refuerzos desde la SN. Eisenhorn y Haldane se enfrentaron. Palabras primero, luego fuego, luego mente. Haldane desató una tormenta psíquica. Eisenhorn resistió, apoyado por Ravenor, y usó el conocimiento que había prometido no usar. Una fórmula del Liber Heresius. Haldane cayó, gritando, no por el dolor, sino por lo que vio en los ojos de Eisenhorn. Tú eres como nosotros. Después del fuego, la colmena fue sellada. El templo, purgado. Los cuerpos, incinerados. Oficialmente, fue una operación contra cultistas. Extraoficialmente, Eisenhorn había ejecutado a un colega inquisidor, sin juicio. Había usado un fragmento prohibido. Y nadie, salvo su equipo, lo sabía. Ravenor lo confrontó. Mataste a Haldane sin autorización, usaste conocimiento prohibido y ocultaste la existencia del Liber al Ordo. ¿Quién eres, Gregor? Y Eisenhorn, por primera vez, no respondió con ira, ni con lógica, solo con una frase. Soy el único que aún cree que esto se puede salvar. Ya no era una investigación, ni una misión. Era una guerra secreta entre inquisidores, una batalla por el alma del imperio. Y Eisenhorn ya no sabía si luchaba por la luz o simplemente para evitar que alguien más lo hiciera en su lugar. La fe lo había sostenido, el deber lo había guiado, pero lo que lo salvó fue el miedo. Miedo a lo que vendría si él no lo detenía. Miedo a lo que se convertiría si lo hacía. Gregor Eisenhorn ya no era solo un inquisidor. Era el único testigo de una guerra oculta. Y llevaba consigo el fragmento del libro que todos querían, incluso él. En los restos de la fortaleza de Haldane, Aemos extrajo un código, antiguo, triple encriptación, solo descifrable con una clave genética, que coincidía con la sangre de Pontius Glau. El mensaje no estaba dirigido a Eisenhorn, pero llegó a él. Hemos reunido 3 fragmentos. El cuarto yace donde comenzó la caída, donde el primero de nosotros fue sellado. La reunión se hará en Gatalamor, bajo el Templo Negro, cuando el eclipse oculte la palabra. Venid con luz, o con fuego, pero venid. Gatalamor, un mundo sagrado, uno de los pocos lugares donde el imperio permitía la coexistencia de diferentes ramas religiosas. Una fachada perfecta. La SN llegó bajo un falso sello diplomático. Eisenhorn disfrazó su entrada como parte de una procesión inquisitorial. Lo acompañaban Ravenor, más serio que nunca. Aemos, débil pero funcional. Fiskig, armado hasta los dientes. Betancore, silencioso. Sabían que no iban a hablar. Iban a interrumpir un rito. Uno antiguo y prohibido. Bajo la catedral de Gatalamor, a través de túneles sellados, llegaron a una cámara esférica. Un círculo. Sangre en las paredes. Oro negro. Símbolos que no pertenecían a ningún mundo imperial. Y en el centro, el libro, completo. Sus páginas no eran de papel, sino de hueso, y carne, y circuitos. Pontius Glau estaba allí. Su cuerpo, o lo que quedaba de él. Un recipiente. Su alma, encerrada, conectada al libro. Has venido, Eisenhorn. Tarde, pero a tiempo para decidir. Glau no atacó, no gritó, no se defendió, solo habló. El libro ya no es solo conocimiento, es un mapa, una llave, una forma de comprender el universo.
El Imperio muere porque no quiere aprender. Nosotros queremos que sobreviva. Puedes destruirnos, puedes detener el rito, pero entonces el Imperio seguirá siendo un cadáver que se arrastra. O puedes tomar el libro y cambiarlo todo. Eisenhorn se acercó, lo tocó, y el Warp le habló. Una vez más, como en Gudrun, vio una posibilidad. Un imperio más fuerte. Tecnología Xenos integrada. Conocimiento canalizado. El caos controlado. Los inquisidores sabios en lugar de fanáticos. Él al mando. Y por un segundo lo creyó. Hasta que escuchó otra voz. No en su mente. Fuera. Ravenor. No lo hagas, Gregor. Estás cruzando la línea de la que no se vuelve. Esto no es conocimiento. Es corrupción disfrazada. Y en ese momento, Eisenhorn decidió. No habló. Solo desenvainó su espada psíquica y cortó. A Glau a los siervos. Al libro. Fiskir activó explosivos de fusión. Betancore inició la evacuación. Ravenor selló los accesos. Todo ardió. Y en el centro del fuego, Eisenhorn quemó el legado del Liber Heresius. Pero lo destruyó. Cuando la SN se alejó del planeta en llamas, Ravenor lo miró. Le preguntó: ¿Lo hiciste? ¿Lo destruiste? ¿Todo? Eisenhorn no respondió. Solo miró su maletín sellado, con símbolos inquisitoriales, y algo más. Algo que no negó haber guardado. Había detenido un culto. Había destruido un texto herético. Había salvado el imperio de un nuevo apocalipsis. Y al mismo tiempo, había cruzado todos los límites. El inquisidor seguía vivo. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. Lo salvó, pero no lo celebró. La purga en Gatalamor fue clasificada como un incidente menor. La verdad, no podía contarse. Pontius Glau fue declarado hereje resurgido. El libro, destruido oficialmente. El culto, eliminado. Eisenhorn presentó su informe. Segundo, frío, preciso. No mencionó el ritual, ni el fragmento guardado, ni el instante en el que dudó. Ravenor no testificó. Aemos guardó silencio. Fiskir se limitó a obedecer, pero todos sabían, y lo que sabían no podía decirse, porque Eisenhorn había hecho lo que nadie quería hacer, pero que todos sabían que alguien debía hacer. Días después, Aemos se le acercó en la cámara de meditación. No pidió permiso, no trajo informes, solo habló. El fragmento que guardaste aún late. Eisenhorn no lo negó. Lo sé. Aemos hizo una pausa. Entonces lo usarás. Eisenhorn cerró los ojos. Tal vez, si llega el día, si no hay otra opción. Fiskir no dijo nada, pero cambió. Se volvió más frío, más brutal. No por resentimiento, sino por comprensión. Había visto lo que Eisenhorn era capaz de hacer, y había decidido seguirle, porque sabía que los monstruos útiles son mejores que los mártires olvidados. Ravenor fue el que más sufrió. No físicamente, todavía, pero su fe en su maestro se rompió, y con ella, su inocencia. Siguió junto a Eisenhorn, pero nunca volvió a confiar del todo. Eisenhorn viajó de nuevo, a mundos infestados, las cámaras de juicio, a zonas de guerra, siempre cumpliendo su deber, siempre bajo la roseta inquisitorial. Pero algo había cambiado en su forma de actuar. Era más directo, más severo, menos dispuesto a perder tiempo con reglas que otros usaban para esconder su cobardía. Y en su nave, sellado en una cámara que nadie más podía abrir, el fragmento del Liber Heresius seguía allí, silencioso, esperando. A veces, Eisenhorn lo escuchaba, no como una tentación, sino como una certeza. El imperio arde, y tú eres el único que tiene el cubo de agua y la antorcha. Las historias oficiales dirán que salvó un sector, que eliminó un culto, que destruyó una reliquia, y todo es cierto. Pero también es cierto que mintió.
que ocultó conocimiento prohibido, que asesinó a un inquisidor sin juicio y que tocó el Warp con sus propias manos. Eisenhorn ganó y perdió. Ganó tiempo, ganó control, ganó poder, perdió febrero, perdió amigos y perdió algo que no podrá recuperar jamás, porque ahora, cuando mira a otros inquisidores, no los ve como iguales. Los ve como niños jugando con cuchillos, mientras él carga con una bomba que juró no detonar, a menos que sea absolutamente necesario. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos el poder para salvar a millones, pero para usarlo tuvieras que romper todas las leyes, perder tu alma y convertirte en lo que siempre juraste destruir, ¿lo harías?